Uno de los textos más difíciles del Nuevo Testamento se encuentra en Santiago capítulo 5. Y digo difícil porque a primera lectura parece de que cada vez que un cristiano está enfermo de alguna enfermedad, de que puede acudir a los ancianos de su iglesia, que ellos simplemente tienen que ungirlo con aceite, orar en el nombre de Jesús y que ese enfermo siempre será sanado. Es un texto que se usa mucho por sectas que dicen ser cristianos, como los de Pare de Sufrir, que dicen Dios quiere que todos seamos sanos y si alguien está enfermo es porque está en pecado, porque Dios quiere vernos a todos sanos y sin enfermedad y sin sufrimiento. Pero la pregunta es si eso es lo que realmente enseña este pasaje. Entonces, lo que quisiera hacer para empezar es simplemente leer el pasaje y luego mostrarles desde las palabras en el idioma griego, nada más para empezar, ver por qué es de que existe tanta controversia, porque las palabras se pueden comprender de diferentes maneras. Entonces empezamos, Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? O sea, alguien, está con dolor, no está bien, haga oración. Y si al orar ya está bien, perfecto. Gloria a Dios. ¿Está alguno alegre? Pues que cante alabanzas, ¿no? O sea, sería la respuesta correcta. Luego dice en 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Luego, imperativo, exhortación, acción necesaria, obligatoria para el cristiano. Si se encuentras en esa condición de estar enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe, no tal vez, no en algunos casos, no posiblemente, sino que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces digo, lo primero que es difícil de comprender es porque parece a primera lectura, a primera vista, de que es una promesa absoluta, de que cada vez que un cristiano se encuentre enfermo, de que solamente tienen que llamar a los ancianos van a venir, van a orar y que la persona será sanado siempre. ¿Por qué no lo interpretamos así? Bueno, en primera instancia, porque si leemos el resto de la escritura, la verdad es que Dios nunca nos promete salud en esta tierra, en este mundo caído. Sí, Dios nos promete salud en el estado eterno, cuando estamos reinando con Cristo sobre una nueva tierra. Claro, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Vamos a gozarnos con Cristo para siempre. Pero en este mundo caído, Cristo nos promete persecución, Dios nos promete disciplina, Dios nos explica que tenemos que pasar por pruebas y por dificultades, porque es parte del proceso de santificación. Dios no nos promete prosperidad y riquezas y esas cosas. Dios nos promete reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo y alistarnos para el cielo. Pero en este mundo vamos a encontrarnos con aflicción. Es parte de la vida cristiana. Pero les comenté de que algunas de las palabras de este texto pueden ser interpretados de diferentes maneras. Entonces, quisiera mostrarles esto. Versículo 14, versículo clave. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? La primera pregunta. ¿Qué significa enfermo? Bueno, si hago clic sobre la palabra y busco cómo la palabra enfermo se usa en el Nuevo Testamento, te darás cuenta de que
cuando ocurre en los evangelios, en la narrativa, se trata de enfermedades físicas. Pero pasando a las epístolas, o sea, unas 15, tal vez 20 veces, enfermedad. Luego llegamos a las cartas, a las epístolas, y siempre se refiere a debilidades espirituales. Pablo, Romanos 8:3, habla de la debilidad por la carne. Romanos 14, recibid al enfermo o débil en la fe. A Romanos 14:2, igual, que es débil, que se debilite. 1 Corintios 8, débiles. 2 Corintios 11, débiles. Entonces, débiles, o sea, en los evangelios, en la narrativa, se trata de una enfermedad física. En las cartas, en particular las paulinas, se trata de una enfermedad espiritual, una debilidad de ánimo. Entonces, regresando a Santiago 5:14, nos encontramos con la pregunta. Bueno, el campo semántico de la palabra en griego puede comunicar tanto la idea de enfermedad física o la idea de debilidad espiritual. ¿Cuál es? Bueno, el contexto determina si es física o espiritual, pero todavía tal vez no decidimos, tenemos que continuar. Si se trata de una enfermedad física o de una debilidad espiritual. Dice, llamen los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite. Y otra vez, a primera vista, parece un rito en donde los ancianos tienen su botellita de aceite y le ungen sobre la cabeza. Tenemos esa imagen en nuestra mente. Lo curioso es de que la palabra ungir acá no es el término que viene del término que conocemos Christos, o sea, de ungir de manera ritual, sino que se trata de otra palabra que otra vez puede ser ungirlo de manera ritual de aceite, pero también puede ser masajear al cuerpo con aceite para sanarlo, o sea, como un medicamento. Ahí en Mateo 6, de hecho la primera vez que se usa en el Nuevo Testamento, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, si estás de ayuno y tu cara se ve pálido y no quieres que la gente se dé cuenta de que estás ayunando para el Señor, entonces, o sea, unge tu cabeza con un poco de aceite para que brille. Ponte maquillajes, es la idea. No hay ningún rito allí. La idea es de sanar tu cara para que brille más. Obviamente también se usa en ungir con aceite a los enfermos, pero existen esas dos posibilidades. Luego dice, llama a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite. Y la oración de fe, observen, la oración de fe salvará al enfermo. Dices, oye, ¿qué pasó ahí? O sea, no dice sanará al enfermo, aunque el autor obviamente sabe la palabra, sabe cómo decir sanar, porque lo dice más tarde. Lo dice en el versículo 16, para que seáis sanados, pero acá no dice sanar, dice salvar. Entonces, ¿qué significa salvar en este contexto? De que los ancianos van a orar por él y por medio de la fe, él será salvado. El enfermo será salvado. ¿Salvado de qué es la pregunta? La palabra salvar puede comunicar muchas ideas dependiendo de su contexto. O sea, Pedro, los discípulos, cuando están ahí en el mar y hay una tormenta y Jesucristo viene caminando sobre las aguas y digo, uy, eso, una fantasma y luego gritan, Señor, sálvame. La idea ahí no es, o sea, salvarles de sus pecados y de la ira de Dios. La idea es salvarlos de, o sea, ahogarse en el mar. El salvar tiene que ver con sacar a alguien de la dificultad en que se encuentra. La pregunta es, ¿de qué necesita salvación este enfermo?
puede ser una salvación de una enfermedad física, pero tal vez podría ser la restauración de una debilidad espiritual, ¿no? Que también la otra frase, el Señor lo levantará, tal vez no en un sentido físico, tal vez en un sentido espiritual. Y luego, aún más raro, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces ahora tenemos una conexión entre esta debilidad o enfermedad y el pecado. Una enfermedad siempre es, la causa, la raíz de cada enfermedad es nuestro pecado. Cada vez que uno sufre una enfermedad, la razón es por un pecado que cometió en particular. No, Job sufrió no por un pecado. En Juan 9, los discípulos preguntan a Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesucristo dice que no, a veces sufrimos para la gloria de Dios, no por un pecado en particular. Entonces, tenemos varios factores acá. ¿Cómo decidimos si se trata de la restauración de un hermano debilitado en términos espirituales y un hermano enfermo físicamente? Y creo que el primer paso que debemos tomar es simplemente evitar una interpretación exagerada, una interpretación que no va de acuerdo con el texto. Las personas que usan este pasaje como para justificar de que cada vez que alguien está enfermo debe ir a los ancianos, le ungen su cabeza con aceite y que siempre será sanado, y si no tiene fe, pues el pasaje realmente no presenta esa posibilidad. No está necesariamente hablando de enfermedades físicas. Yo creo que las palabras que Santiago escoge son más amplias y permiten una interpretación no solamente de lo físico, sino también lo espiritual. Entonces, para no alargar la explicación, yo creo que la interpretación más fácil sería decir, esta enfermedad, esta debilidad que Santiago menciona, es más amplio. Está hablando de una iglesia perseguida, una iglesia afligida por mucha aflicción, mucha persecución. Algunos sí estaban gozosos y estaban cantando alabanzas, pero otros estaban deprimidos, estaban dolidos, estaban en situaciones difíciles. Y Santiago les anima, vete con los ancianos de la iglesia, vete con ellos, que ellos oren por ti, que te ayuden a restaurar tu fe, restaurar tu ánimo, y que Dios va a ver esto y ver la fe en que te estás actuando al ir a los ancianos de la iglesia, y Dios va a contestar tu oración, Dios va a restaurarte, Dios te va a levantar y ayudarte a volver a ser provechoso para el reino, a llevar frutos para el reino. Y lo curioso es de que aún estando en esa condición de tener una debilidad espiritual, pues Santiago mete la posibilidad de que esto ha llegado al punto de una enfermedad física. Lo menciona, ¿no? De que dice salvará al enfermo. Esa palabra creo que no lo mencioné todavía. También habla de ser desmayado, de ser cansado, de que Dios lo va a levantar, pero luego menciona la posibilidad de que ese hermano está debilitado, está cansado y está incluso enfermo por sus mismos pecados. Conocemos casos, 1 Corintios 11, en que los corintios estaban enfermos, algunos incluso estaban muertos. ¿Por qué? Porque estaban tomando mal la Santa Cena. Es decir, que no en todo caso, pero a veces nuestro pecado nos guía a la disciplina, nos guía hacia un dolor en particular, un sufrimiento.
Y Santiago dice, si este es el caso, si alguien está sufriendo debido a un pecado, pues en el momento que esa persona confiesa su pecado y va a los ancianos, pues Dios va a quitar esa disciplina y lo va a restaurar, lo va a levantar, lo va a sanar. Entonces, yo creo que el punto es de que el pasaje trata no solamente lo físico, sí, es una posibilidad, sí se trata también de la enfermedad física, pero es más amplio. Se trata de cualquier cosa que podría derrotarnos, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Y Santiago simplemente dice, mira, si te sientes derrotado, si ya no puedes llevar fruto para el Señor, si sientes de que ya no puedes continuar, vete con los fuertes en la fe, vete con los ancianos, habla con ellos, pídeles ayuda, que ellos oren por ti. Y Dios va a usar eso para levantar a esa persona y volverle a una vida llena de fruto para el Señor. Y lo interesante es de que así termina el pasaje, de que después de decir que la oración eficaz del justo puede mucho, utiliza un pasaje que no se trata de una sanidad necesariamente, pero de algo más general. Dice el 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Un tiempo de sequía espiritual y física. Un tiempo donde no hubo fruto. Pero luego, ¿qué pasó? Elías, un hombre de fe, un anciano fuerte en la fe, oró. El cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto por medio de la oración de Elías. Entonces, un ánimo de que si estás en una condición en donde estás derrotado, tu vida cristiana no lleva fruto y sientes que estás listo para tirar la toalla, hay persecución, hay sufrimiento, vete a tus ancianos, vete a tus pastores. Si hay pecado en tu vida, confiésalo. Si hay enfermedad, lo que sea, confiesa todo, pídeles ayuda. Ellos van a orar por ti. Y Dios va a usar ese encuentro para levantarte, para restaurarte y volverte a producir fruto en tu vida cristiana. Y luego nos anima a todos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si hay alguien que está saliendo de la comunión de los santos y alguno le hace el volver, si alguien vuelve a uno que es así, derrotado y siente que no puede con la vida cristiana, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará otra vez el mismo verbo de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, esta conclusión de Santiago es un fuerte ánimo, es una fuerte exhortación, tanto para el que siente derrotado, de que él debe acudir a los ancianos de su iglesia para pedirles auxilio, tanto para nosotros que estamos bien en la iglesia, pero vemos a la persona que está alejándose de la congregación, alejándose de la influencia de los ancianos. Y que si alguien se está alejando, pues debemos ir con él y regresarles a la comunidad de los santos para animarle a seguir. La vida cristiana es difícil, pero juntos podemos vencer y Dios promete levantarnos y restaurarnos para obedecerle y darle gloria en todo lo que hacemos. Así que la pregunta, ¿la oración de fe siempre va a sanar al enfermo? No, esta no es una promesa absoluta de que Dios te va a sanar de una enfermedad física, de cáncer, lo que sea. Este es un pasaje que te anima a que si tú sientas debilitado por cualquier razón, de que puedes ir a los ancianos de tu iglesia y que Dios va a usar esto para restaurarte y levantar tu ánimo para seguir sirviéndolo todos los días de tu vida.